Boas tardes, noites a todas e a todos. Quixéramos, antes de todo, dende a directiva do Ateneo de Santiago, desexar a todos un 2025 moi cheo de ilusións e de esperanzas, de paz e de benestar, non xa para todos nós, senón para o conxunto da humanidade. Dende o Ateneo de Santiago quixemos comenzar este ano cunha conferencia sobre Europa e a paz. Europa, sí, porque Europa era unha referencia irrenunciable dos que en España, nos anos máis duros da ditadura, loitaban por traer a este país as liberdades democráticas e facer un país máis digno e máis xusto. Europa non é só un espacio xeográfico, é un espazo de dereitos humanos, de paz, de benestar social, de solidaridade. En este sentido, quixemos, pois, plantexar esta conferencia traendo a unha ilustre representante de esa xeneración, na que temos aquí algúns outros exemplos, que loitou durante moitos anos por esas liberdades e por achegarnos a Europa. Esa Europa que, hoxe, sin dúbida, vemos que está amenazada por algunhas determinadas ideas e forzas, pero que sigue sendo a ilusión dos demócratas que seguimos apostando pola paz, a xustiza e o benestar de todos. Para elo, pois, sin dúbida, traemos, como hemos dixo, a unha ilustre representante desa xeneración, unha personalidade enormemente relevante que, dende os primeiros anos da súa longa traxectoria vital, pois foi quen de plantexar e de loitar e de defender os dereitos dos máis vulnerables, dos traballadores, en definitiva, da ciudadanía na percura desa democracia en España, que hoxe, sin dúbida ninguna, con independencia de que sean 40, 50 ou 30, temos que celebrar. Realmente presentar a Paca Sauquillo é algo, de alguma maneira, inútil, porque é unha muller referencia no proceso de transición democrática española, é unha persoa que podemos decir que ten, a través da súa longa traxectoria vital, pois sería imposible de referir todos aqueles ámbitos nos que, de alguma maneira, traballou ou impulsou en todos estes ámbitos. E por iso, eu quixera únicamente centrarme, decir efectivamente que o seu currículum pormenorizado podemos atopalo na páxina web do Ateneo de Santiago, pero eu quixera únicamente referirme a tres aspectos onde, evidentemente, a pegada de Paca Sauquillo se manifestou de modo nítido e claro. O primeiro deles, sin dúbida ninguna, é o seu compromiso social pola xente máis vulnerable. Temos que pensar que alá polos anos 60, mediados dos anos 60, aí estaba traballando a prol dos veciños, creando a primeira asociación de veciños en España no barrio de Vallecos en Madrid, ou defendendo os intereses laborais e sindicais dos traballadores en aquela época. En segundo lugar, quixera tamén destacar a súa loita pola igualdade entre homes e mulleres,
pero tamén a igualdade pola non discriminación e contra a violencia por razón de xénero. É unha das adiantadas na época no movimento feminista que tanto logo despois logrou acalar para situar a un maior nivel a igualdade entre homes e mulleres, aínda que todavía queda un longo percorrido. E, finalmente, quixera tamén destacar o seu continuo impulso pola paz, a cooperación e a solidaridade entre os povos. Para elo, pois, aí estuvo impulsando esa ONG que é o Movimento pola Paz, a Liberdade e o Desarme, que durante 40 anos veu facendo un traballo incansable a prol destas ideas de paz, cooperación e solidaridade. Por iso é unha honra para o Ateneo de Santiago poder contar hoxe aquí con Paca Sauquillo. En este sentido, quixera, en nome da Xunta Directiva, agradecerlle a súa plena disponibilidade para aceptar a nosa invitación a estar hoxe aquí con todos nós. E xa, sin máis preámbulo, voulle dar a palabra porque para eso viñemos aquí a escoitarte, Paca. Bueno, pues muchísimas gracias, Pancho, director del Ateneo. Bueno, yo no falo gallego, por lo tanto tengo que hablar en castellano. Pienso estudiarlo, pero de momento no lo falo. Entonces, bueno, agradeceros no solamente al Ateneo, sino también a algunos compañeros que han venido de otros sitios, de Lugo, como tengo aquí a Terese Caballero, a un compañero que acaba de entrar, a Gerardo Pardo, que fue compañero mío en la universidad, bueno, y a todos vosotros y vosotras que estáis aquí esta tarde. Bueno, para mí, agradecer que me hayáis invitado por varias razones. Primero, por contacto con este Ateneo. Yo soy ateneísta del Ateneo de Madrid desde el año 70, pero ahora dirijo la sección de Derechos Civiles y Derechos Humanos del Ateneo, que, como sabéis, allí funciona la Junta Directiva, pero luego por secciones, que somos votados por todos los ateneístas, ¿no? Bueno, y está siendo muy activo en este momento, por suerte, para que Madrid, una ciudad compleja en este momento, desde el punto de vista personal, cultural, etcétera, pues Ateneo yo creo que está siendo un centro muy de revitalización de lo que es la democracia y lo que tiene que ser verdaderamente la cultura y lo que fue en su día el Ateneo de Madrid. Ya sabéis que tiene más de 200 años y bueno, han pasado por allí figuras muy importantes, pocas mujeres. Ahora estamos intentando revitalizar el papel de la mujer, pero doña Pardo estuvo allí, vamos, tiene la foto y algunas otras que hemos ido consiguiendo, y ahora el día 31 vamos a poner Rosario Acuña, una asturiana que, aunque no fue ateneísta, pero sí que participó activamente en un encuentro en el Ateneo. Bueno, para mí el que me hayáis invitado aquí me ha permitido, que esta mañana he tenido la suerte de que Inés me ha hecho de guía de Santiago, y he visto Santiago, pues no como otras veces que he venido, estaba lleno de turistas, de caminantes. Yo hoy he tenido la suerte de verlo con una guía estupenda y me ha permitido pues ver el Santiago, preciosa ciudad barroca que me ha encantado. O sea que muchísimas gracias por haberme invitado. Permitidme que al comienzo de esta charla haga un recuerdo de una persona que para mí ha sido muy entrañable y que habíamos pensado hacer juntos un acto el día 27 de este mes, pero desgraciadamente pues no lo podemos hacer porque él ha fallecido, Federico Mayor Zaragoza, que, como sabéis, falleció el 19 de diciembre del año pasado, ¿no?, a sus 90 años, pero que sí que me gustaría leeros, porque es bastante impresionante que justo 5 días después de recibir la carta de felicitación navideña, yo tenía mucha relación con él, mucha amistad, y quería él, pues eso, como os he dicho, que celebráramos un acto el día 27 de este mes, que lo vamos a hacer, pero ya no con él. Entonces él nos felicitó en la Navidad con un poema que sí que, si me permitís, os lo leo, porque a mí me impresionó, que dice lo siguiente: cuando todo aparecía indescifrable, irreversible, oscuro y sin sentido, surgió radiante en cada ser humano la luz del misterio extraordinario.
de la vida. De pronto, esperanza renovada en los nuevos senderos, a escala personal y colectiva. Ahora, deber de memoria para la acción apremiante. Ahora, por fin, la fuerza de la palabra y nunca más de las armas. Ahora sí, ya, nosotros los pueblos iguales en la dignidad. Este hombre, Federico, como sabéis, siempre fue crítico con las injusticias, mostró su indignación a un capitalismo que, en sus palabras, ha olvidado a las personas para servir a un mercado deshumanizado. Y Federico también dijo algo que a mí me parece muy importante, que es que la vida hay que vivirla intensamente. Ya descansaremos cuando muramos. Bueno, pues él, efectivamente, está muriendo. Sí. Y él decía, si quieres ser feliz, no aceptes nunca que creas que es inaceptable. Y es verdad. O sea, yo he pensado mucho en estas palabras que él las decía, y en su testamento prácticamente decía: cuando mi voz se apague, alzad la vuestra. No perdáis el tiempo en homenajes. Defended los casos que han dado vida a mi existencia. Bueno, en todas estas citas siempre Federico empezaba con algo que yo decía, qué pesado, pero ahora lo repienso y me parece que no era pesado, que es con la Carta de la Tierra, que, como sabéis, se hizo en el año 2000, y él siempre empezaba diciendo un nuevo comienzo en el que las armas se sustituyan por el diálogo y la violencia por el espíritu de enmienda. Mayor Zaragoza, que, como sabéis todos, pues fue el representante de la UNESCO, y que yo creo que dejó un papel muy importante. O sea, prácticamente en el mundo que se mueve, yo creo que al que se le conoce como representante de la UNESCO fue precisamente a Federico. Y en el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO pues dice contribuir a formar personas libres y responsables. Bueno, yo creo que él fue una persona libre y responsable, y como me decían sus hijos, pues hizo lo que quiso y tuvo la suerte, porque no todo el mundo la tiene, que a sus 90 años pues prácticamente se murió haciendo un trabajo. Se sintió mal, fue al hospital y murió. Por lo tanto, su testamento es verdaderamente un poco su vida, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante. Muchas gracias porque me hayáis dejado hacerle, aunque él no quería homenajes, pero sí recordar, no el homenaje, pero sí lo que él le representaba y por lo que él trabajó. El valor de la paz es un valor fundamental para todo el mundo, para todas las personas, para nuestras familias y para todas las naciones del mundo. Yo creo y estoy convencida que el avance de las sociedades emana de alguna forma de la habilidad de que participemos en la colectividad como individuos. O sea, que nosotros vayamos haciendo avanzar la sociedad. Y eso es un poco nuestras vidas, y lo que hace que la sociedad vaya avanzando. Pero, ¿qué es realmente la paz? Bueno, si nos centramos en que la paz, lo que dice la Real Academia Española, pues lo que viene a decir es algo que yo ahora os debatiré, que es, primero, situación de quienes no están en guerra, o la pública tranquilidad de los estados, un poco la paz de los cementerios, diríamos, un poco lo que vivimos durante la dictadura, efectivamente, que era la paz de los cementerios, o bien el que la paz se llega a través de un convenio para poner fin a una guerra. Desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de la organización que yo he presidido hasta ahora, porque no me quería morir siendo presidenta de una organización que la había montado en el año 84, es como un hijo, ¿no?, que dejas, entonces yo no quería morirme, ya había perdido un hijo, no quería morirme siendo presidenta de un hijo que dejaba, que era la organización Movimiento por la Paz, y ahora soy presidenta honorífica, que ya sabéis que eso es nada, pero ahora hay un presidente que es Manuel de la Rocha, y que a mí me parece que están haciendo un papel muy importante y que la organización es un hijo que ya ha crecido, ¿no? Bueno, pues desde nuestra organización Movimiento por la Paz, que tenemos sede aquí en Santiago, adoptamos siempre un lema que más o menos viene a decir que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Bueno, y este eslogan de que la paz es mucho más que la ausencia de guerra, aunque desgraciadamente ahora estemos en una situación prebélica, diríamos, bueno, pero a pesar de eso, pues es verdad que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Bueno, este lema alude a que la paz se puede concebir, y para mucha gente, desde un punto de vista de un sentido negativo, que es la ausencia de guerra. Pero de una manera más compleja, integral y duradera, desde nuestra organización, el concepto de la paz tiene que ser por positivo. Y ahora veremos
la diferencia que hay entre la paz desde un punto de vista de sentido negativo y la paz desde un punto de vista de sentido positivo. Ya en la década del siglo pasado, porque claro, 1990 es el siglo pasado, bueno, muchos de nosotros es lo que hemos vivido, ¿no? Ya Johan Galton distinguía entre lo que era una violencia directa o lo que era una violencia estructural. Y la violencia directa, él decía, que es la agresión física que se produce a un individuo o a un colectivo, y que la agresión estructural es la que forma parte de la estructura social que impide cubrir las necesidades básicas por las que efectivamente al no cubrirlas se produce esa violencia estructural. Dentro de esta violencia estructural, Galton distinguía entre lo que es una violencia vertical, que es normalmente la represión política, o lo que es una violencia horizontal, que es la que se produce con guetos o con separación por razones de raza o por razones de sexo, en fin, que va separándose. Pero lo importante para mí es la paz positiva, que es aquella que más allá de la ausencia de violencia, como os he dicho anteriormente, recoge el respeto a los derechos humanos, a las libertades, así como el acceso a las condiciones de vida digna. ¿Y cómo podemos fomentar esta paz positiva? Bueno, pues está claro que está ya más que reconocida en los tratados. Otra cosa es en la práctica. Ya, oye, no te había reconocido, pero me alegro de a ti que estás aquí, que se me quedaba así, y ahora cuando te he visto, ay, perdona, estaba refiriéndome a un compañero que estuvo conmigo en el Parlamento. En 1999 publicó ya Naciones Unidas en el Programa de Acción sobre Cultura de Paz, y ya en España también, ya en el 2005, en época democrática, pues hizo una ley, que fue la ley del 30 de noviembre del 2005, que es el fomento de la educación y la cultura de paz. La paz está claro que es un proceso de conciliación entre todas las personas que viven y conviven. Y es muy importante que esto lo tengamos presente ahora en nuestra España. Y como tal, como proceso, requiere un trabajo continuo. O sea, no es una cosa que se consiga, es un trabajo que tenemos que trabajar para que eso se produzca. Lo que está claro es que no es posible que incrementando las desigualdades o la marginación o las exclusiones no existan episodios de violencia directa. Está claro que la violencia directa es, si no se respetan, efectivamente, si existe incremento de desigualdades, pues es muy posible que venga una violencia directa. El siglo XX, el pasado, porque estamos en el XXI, se recoge la tensión que se ha dado, por un lado, un avance importantísimo de todo un desarrollo tecnológico, pero que ha tenido o ha debido de hacer la reducción de la pobreza y eliminar el hambre del mundo. Pero desgraciadamente el siglo XX ha sido un siglo sangriento y el desarrollo de la economía ha incrementado las desigualdades. No las ha evitado, sino que al contrario las ha incrementado. Hay una figura que todos los que hayáis estado en Naciones Unidas, en Nueva York, pues hay una estatua de un corpulento forjador que transforma una espada en reja de arado, con la cartela de una profecía de Isaías, en que más o menos viene a decir, pues eso, cómo hay que quitar la espada para convertirla por el trabajo, ¿no? Bueno, esa figura se sigue manteniendo, aunque desgraciadamente nada más que se mantiene la figura, porque el mundo ha ido por otro lado, ¿no? Está claro que para mí y para mucha gente la paz va unida al desarrollo y a la democracia. Y son juntas. O sea, no hay paz si no hay desarrollo y no hay desarrollo si no hay democracia. O sea, que sería como las tres patas de un mismo camino para conseguir la paz. El adagio ese, yo no estoy de acuerdo con él, que dice, si quieres la paz, prepara la guerra. No, no. Si quieres la paz, no tienes que preparar la guerra, porque la guerra es lo contrario siempre a la paz. Pero hay algunos que piensan que no. Este adagio lo mantienen, si quieres la paz, prepara la guerra. Y con esa teoría, pues efectivamente organizan más dinero para las armas, etc. En la Carta de la Tierra, que ya le he dicho antes, que era un poco el constante de Federico, lo que viene a decir es que a medida que el mundo se vuelve cada vez más independiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida somos todos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un solo destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad mucho más global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, algo nuevo, si queréis, algo nuevo que ha existido siempre, pero que ahora somos más conscientes por los acontecimientos que estamos viendo en California y por los acontecimientos que hemos visto con la DANA en Valencia, etc. Y
es muy importante que cumplamos los derechos humanos universales. Todo pequeño grano de arena cuenta en la construcción de la paz. Y eso a veces no lo damos importancia, pensamos que no, pero cualquier cosa que hagamos, un pequeño grano, va haciendo más posible. La paz es todo un comportamiento, es traducir la práctica en principios de convivencia, de solidaridad y de fraternidad. Claro, ¿qué está ocurriendo? Yo, que en la presentación me lo has dicho, pues es verdad que cuando hicimos el Movimiento por la Paz, el MPDL, bueno, pues había un movimiento pacifista muy importante en Europa, porque estábamos como enfrentándonos entre lo que era la Europa del Este y la Europa del Oeste. Después de la Segunda Guerra Mundial se había creado un mundo en que pensábamos que efectivamente era un mundo en que no podía haber esa confrontación que se había producido con la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, yo creo que en este siglo XXI ha ocurrido un acontecimiento que fue el del 2001, el atentado contra las Torres Gemelas, que tanto Estados Unidos como Europa, la Europa de la OTAN, pues empezaron a plantearse un enemigo sistémico global, que era el terrorismo internacional, y para eso una respuesta clave que era el luchar contra ese terrorismo, ¿no? Que fue la desgraciada invasión de Irak, de lo que luego ha producido lo que ocurrió, que todos lo conocemos, o efectivamente lo que pasó en Libia, etc. Entonces, a buscar el binomio libertad-seguridad, que es muy importante, no puede haber seguridad si no hay libertad, pero lo que está claro es que es un binomio, o sea, hay que mantener la libertad y la seguridad, pero no puedes hacer por la lucha por la seguridad poner en cuestión todo lo que signifique el binomio de la libertad. Bueno, pues yo creo que ahí, a partir del 2001, de las Torres Gemelas, se ha producido un cambio en el mundo que ha producido la búsqueda de terroristas patrocinado para la búsqueda de los intereses económicos de algunas potencias, de buscar como sea y producir un mundo absolutamente contrario a lo que se había producido después de la Segunda Guerra Mundial. El valor de la paz, tanto negativa como positiva, desde entonces se ha visto subordinado a los valores de la sociedad que lideran o se producen un montón de guerras y ha cambiado el mundo. O sea, la realidad es que a partir del 2001 pues ha empezado a haber un mundo muy diferente al que habíamos creído que se había conseguido a partir de la caída del muro de Berlín en 1989 y pensábamos que ya el mundo iba a ser diferente y algunos pacifistas pues empezamos a plantearnos que todo lo que había sido, creíamos ingenuamente, que todo lo que era la confrontación de ese mundo entre Occidente y de un mundo dividido, pues que iba a entregarse para la cooperación al desarrollo. Bueno, fue un momento ilusionante a partir de la caída del muro de Berlín en que creíamos que eso iba a cambiar. Desgraciadamente eso no ha sido así, sino que no se ha habido más incremento en las armas y efectivamente no se ha producido la ausencia de guerra, pero sí que la guerra, que es la expresión máxima de la destrucción y de la convivencia, ha sido la que ha producido a seguir avanzando en esa confrontación, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunos informes, yo no sé si os acordáis de una figura que para mí fue muy mítica cuando creamos el Movimiento por la Paz, que fue la figura del presidente de Suecia, Olof Palme, en donde él pues planteaba lo que era la seguridad común y planteaba que no habría seguridad común en el mundo si no lo veías al otro, o sea que cuanto más armas no estás más seguro, sino que al contrario. Bueno, en ese sentido él jugó un papel importante, desgraciadamente murió asesinado en la calle, cosa que es extraña, ¿no? O sea, una persona que lucha por la paz y sin embargo, al final, pues muere en manos de un loco, pero nunca se sabe si es loco o está alguien que le intenta que le maten. También otra compañera suya, sueca, también pareció. Bueno, pues Olof Palme en 1982 hizo un informe muy interesante que era este de la seguridad común, que no puede haber seguridad si no planteas la seguridad tuya junto con el del otro. Bueno, ahora han hecho otro informe, algunos pacifistas suecos, que también es interesante, que es necesario un discurso de paz más que nunca en estos momentos. Y entonces han hecho un informe que basa más o menos en las ideas de Olof Palme, que es que no se soluciona en la confrontación y en la agresión, sino por el contrario, que enraizarse en una agenda de paz y seguridad común es lo único que nos puede hacer es salvarnos. Y en ese sentido, bueno, pues estamos algunos trabajando con ese informe de Olof Palme y en concreto mi organización.
En el siglo que estamos, o sea, en 2025, desgraciadamente la humanidad afronta las amenazas de una guerra nuclear, que esperemos que no se produzca, pero sí que es verdad que algunos de vez en cuando no la sacan, ¿no? También es verdad que se ha producido en este siglo XXI una serie de fenómenos que ya estaban, pero que ahora son más claros, como son todo el cambio climático, pandemias que no pensábamos, como fue el caso de la COVID, bueno, en donde de repente nos encontramos con una pandemia que pensábamos que ya en el siglo XXI, con el avance tecnológico que habíamos tenido, teníamos que haber previsto esto. Esto mucho más nos afectó en Europa, porque nos encontramos con que Europa no estábamos preparados y teníamos que acudir a otros países para que nos ayudaran a salvarnos de esta pandemia, ¿no? Bueno, eso es un tema nuevo para los europeos, que pensábamos que a partir del cambio que se estaba produciendo en Europa, pues las pandemias no iban a ser, y efectivamente esta pandemia, combinado con lo que significa la situación de las desigualdades que se han ido produciendo, extremismos y nacionalismos que pensábamos que no se iban a producir en Europa, bueno, pues nos ha producido una situación muchísimo más fuerte. Por otro lado, es verdad que la forma de responder a estas amenazas ha sido muy importante de cara a la supervivencia de las poblaciones, y lo hemos sido capaces de plantearlo, pero es un tema nuevo que no habíamos pensado. Es verdad también, por otro lado, que todas las naciones tenemos derecho a la seguridad, pero la fuerza militar no es un medio legítimo para resolver las disputas que tengamos entre las naciones. El sistema actual necesita que sea revisado para prevenir la guerra. Ahora más que nunca necesitamos un sistema para la paz, la seguridad fuerte y eficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos encontramos con que a nivel mundial tendríamos algo que era importante, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, una organización multilateral que era Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahora, más que nunca, necesitaríamos reforzar esa organización, que fue creada en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tendríamos que revitalizar el papel del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que es una persona estupenda. Yo le conocí porque fue compañero mío en el Parlamento Europeo, pero el pobrecillo no se le está haciendo ni pito de caso, sino que al contrario se le está deteriorando, ¿no? Y autorizarle, este hombre ha planteado, y no lo ha conseguido suficientemente, en el año pasado, en septiembre del 24, del año pasado, hacer una conferencia para intentar ver cómo lo ponía en marcha algo de una nueva gobernanza mundial e incluso revitalizar lo que es la Agenda 2030. Que, entre paréntesis, quiero poneros un ejemplo de cómo está en este momento el mundo, en donde yo el otro día estaba enfrente de mi casa esperando el autobús, y una señora pasó por allí, empezó a darme vueltas, yo siempre lo suelo llevar, y venga a darme vueltas, yo digo, ¿qué le pasa a esta señora? Y de repente dice, lleva usted una agenda satánica. Yo me quedé así, alucinada, porque la palabra satánica todavía te suena mal, ¿no? Y entonces, bueno, yo me hice la loca, me monto en el autobús, veo que la señora se monta conmigo, y se monta y venga a mirarme. Yo veía que quería provocarme. Ella sabía quién era yo, está claro. Yo me di cuenta cuando ya estaba sentada en el autobús, y entonces ya cuando vio que no le hacía caso, se levanta y empieza a decir, esta señora lleva una agenda satánica, es amiga de la presidenta del Parlamento Europeo. Bueno, montando números. Y hubo algunos en el autobús que le hicieron caso y dijo, sí. Yo, como vio que no le hacía caso y que yo me volvía así, como diciendo, conmigo no va, pues bueno, yo me quedé impresionada porque dije, qué violencia más absurda, ¿no? ¿Y qué es esto de la agenda satánica? Y es verdad que en redes, la Agenda 2030, hay algunas redes que están diciendo que es una agenda satánica, sin saber qué es la Agenda 2030 ni nada, pero sí que usan la palabra satánica. Bueno, pues yo creo que hay que revitalizar lo que significa el papel del secretario general, reforzar el respeto de los derechos internacionales humanitarios, que no está respetado. Fijaros que hace el siglo pasado, cuando se produjo la guerra de la Yugoslavia, y algunos de los que estáis aquí lo conocéis, se respetaban los pasillos humanitarios, o sea, se respetaban para que pasase comida, para que pasase ayuda a los que estaban en contienda, y en las tres partes que estaban en conflicto,
bosnios, croatas y serbios, pues mi organización, que estuvimos allí 20 años y yo estuve en esa zona, bueno, pues había pasillos humanitarios. Eso ya no se respeta. O sea, ya no existe pasillo humanitario ninguno, ni en la guerra entre Rusia y Ucrania, y por supuesto en lo de Oriente Medio, como luego veremos, no existe nada, ¿no? O sea, el pasillo humanitario ya no existe. La Convención de Ginebra, que vamos a cumplir 75 años ahora y que es una convención muy importante porque también se planteaba cómo hay que atender a los prisioneros de guerra. Bueno, la Convención de Ginebra, que yo creí que era un avance, ¿no? Y para el tema de las mujeres fue un avance muy importante porque conseguimos, a raíz de la guerra de la Yugoslavia, que hubo muchísimas violaciones de mujeres bosnias, y como sabéis, para las mujeres bosnias, para todas las mujeres, la violación es un horror, pero para las bosnias es todavía mucho más horror, porque a las que son violadas están desterradas de la familia, o sea, la familia la considera que no tiene, que es culpable, y por lo tanto no solamente sufre ella la violación, sino que la expulsaban de la familia. Y para las chicas bosnias que fueron violadas durante el conflicto de la guerra de la Yugoslavia, fue fatal. Y me acuerdo que conseguimos que se metiese en la Convención de Ginebra como arma de guerra la violación, y efectivamente figura en la Convención de Ginebra la violación es como un arma de guerra, que no había estado introducido en 1951 y se introdujo. Bueno, eso ahora, como la Convención de Ginebra no se la tiene en cuenta, pues ya lo que consideramos que habíamos avanzado, pues se ha retrocedido, ¿no? Por otro lado, comprender que la paz y la seguridad global son la creación conjunta y reconocer lo que significa los peligros de una guerra nuclear. Fortalecer la confianza entre Estados y construir un orden mundial mucho más importante. Todo esto es lo que tendríamos que hacer. ¿Pero qué es lo que nos está pasando? Pues, desgraciadamente, hay 110 conflictos armados en el mundo en este momento, o sea, en el 2025, en este año. Myanmar, Nigeria, Congo, Sudán, Somalia, Yemen. Como resultado de todo esto es el número de personas que han estado y que están forzadas a huir de sus hogares a causa de estos conflictos y alcanzan en este momento 123 millones de personas en el 2024 que han tenido que huir de sus países. Hay más de 300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Nosotros, en la organización que yo he presidido y que ahora estoy honorífica, tenemos aquí en la sede, ahora tenemos pisos de más de 90 personas refugiadas, refugiadas o solicitudes de asilo, en donde, bueno, pues también fue un avance el tema del asilo, pero el asilo está ahora en cuestión. Bueno, todo esto, ¿cómo se está traduciendo? Y ahora voy al título que me has puesto, en Europa. Bueno, yo creo que Europa, que es el continente más pequeño, pero el más poblado, y el más viejo de la población de la gente que la habitamos en Europa, pues este continente ha pasado por, y está pasando por un mundo cada vez complejo, porque por un lado el mundo cada vez es más multipolar, pero a su vez está cada vez reduciéndose el multilateralismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una contradicción. Cada vez somos más multipolares, pero a su vez todo lo que sean reglas multilaterales, reglas de gobierno general, se están reduciendo. De tal forma que todo lo que creamos después de la Segunda Guerra Mundial, como fue todo Naciones Unidas, convenciones de Ginebra, diferentes convenciones para gobernarnos mundialmente, cada vez están haciéndose menos caso. O sea, por un lado, más multipolares y por otro lado, más reducción todo lo que es el multilateralismo. Todo lo que son las normas globales que se han sido aprobadas para resolver los conflictos. Un poco lo que os he contado con la Convención de Ginebra y, en general, el papel que tienen Naciones Unidas. ¿Por qué se produce esto? ¿Y cómo lo estamos viviendo los europeos? Bueno, por un lado, estamos en un momento de redistribución de la riqueza muy diferente a la que había hasta ahora. O sea, hasta ahora había países que eran ricos, pero había otros que no había ese nivel. Sin embargo, han surgido lo que se llama los BRIC, los países de Brasil, vamos, lo dicen las palabras, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se crearon en el 2009, o sea, y estos países, los BRIC, tienen mayor fuerza económica que lo que había hasta ahora, ¿no? Bueno, los BRIC, por otro lado, han superado ya en el año 2021, han superado a lo que era el G7, ¿no? Estos 6 países, ¿no? Esa es una de las causas. La segunda es que la multipolaridad es el resultado
del ascenso de algo que hasta ahora no existía, que es China, y la consiguiente reconfiguración de todas las relaciones internacionales en torno a lo que significa China. Estados Unidos y el sur global demandan mayor poder de decisión que hasta ahora había, y hay países a los que les resulta también, y es muy importante, asociarse con otros países y nunca preguntan ni por qué esa persona está encarcelada ni cómo se obtiene el dinero. O sea, las dos palabras esas de el delincuente les tiene al fresco, siempre y cuando tenga dinero, y ni tampoco cómo se obtiene el dinero. Y algunos de estos países cuestionan la Declaración de Derechos Humanos. Piensan que la Declaración de Derechos Humanos es un tema exclusivamente occidental y que, por lo tanto, ellos no lo tienen por qué cumplir, que es una cosa obsoleta, ¿no? Que esta declaración del año 48, del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a asociación, con ellos no va, y que tiene que hacerse otro planteamiento. Bueno, esta es la segunda causa por la que no se acepta el multilateralismo, y la tercera es que cada vez más transaccional están las reglas de acuerdos bilaterales. En vez de acuerdos globales, se empieza a plantear acuerdos bilaterales. Por eso no es extraño ver la figura, incluso de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, que quiera llegar a un acuerdo con Brasil. O sea, acuerdo más bilateral entre países que no global. O sea, lo global, como os he dicho, está en reducción. Claro, esto para Europa, que es, como os he dicho, un continente en que ha sido capaz durante todos estos años, después de la Segunda Guerra Mundial, en hacer política global, de pactos, por ejemplo, pues con todo el tema de Mercosur, intentar hacer políticas de cooperación al desarrollo, que Europa hace más política al desarrollo que, por supuesto, Estados Unidos, el crear, como creó la Oficina de Ayuda Humanitaria, ECO, para países que estaban en conflicto, y fue un poco de la ayuda que hizo a todos los países balcánicos. Bueno, y ha sido el país que más ayuda humanitaria, el continente que más ayuda humanitaria ha hecho. Bueno, frente a lo que se enfrenta China, etcétera, pues para Europa esto ha planteado un problema importante, ¿no? El que no haya una política de gobernanza global, porque el multilateralismo esté reduciéndose. Claro, ¿qué es lo que pueda...? Bueno, siendo conscientes de que Europa ha sido capaz durante todos estos años de algo muy importante, que es la lucha que yo creo que ha sido una lucha muy importante, la lucha de las mujeres, una lucha pacífica durante el siglo XX. O sea, es verdad que hubo feministas que sufrieron violencia y algunas muertes, pero sin embargo ha sido una revolución la de las mujeres, propiciada fundamentalmente por Europa, en donde ha sido muy importante. Y para nosotras, las mujeres españolas, bueno, pues nos poníamos como referencia lo que eran las europeas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un papel muy importante la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero en este momento ese tema está también en cuestión. Ahora veremos, fijándonos más. Europa, pues efectivamente ha ido creando un estado de bienestar, con todas las dificultades que ha habido, pero efectivamente sigue habiendo muchas más desigualdades, pero ha sido el sitio en donde el estado de bienestar más se mantiene, ¿no? Y es una Europa muy diferente a la que vivimos algunos de los que estamos aquí durante los años 94 hasta hace 4 días, diríamos, que la que ahora se está viviendo en Europa, ¿no? Que está poniéndose en cuestión una serie de valores que Europa había ido consiguiendo. Y de hecho Europa, que empezó siendo la Europa del carbón y el acero, luego empezaron a ser otra serie de países que empezaron a juntarse, y cuando yo llegué a Europa, pues éramos 12 parlamentaria, éramos 12 países, luego pasaron a 15, pues ahora son 27 países los que forman la Europa comunitaria. Pero claro, con un planteamiento muy diferente a cuando éramos menos, porque de estos 27 países hay algunos que han vivido mucho y han mirado más hacia Estados Unidos, por haber vivido en su día sometidos, si queréis, a todo el sistema ruso, y ven en cuestión los derechos humanos y no lo valoran, ¿no? Y ponen en cuestión también lo que significa el avance que ha supuesto Europa. ¿Qué es lo que podemos hacer los europeos? Bueno, junto con que efectivamente Europa cada vez está siendo un continente más envejecido, y la población joven que hay pues no sabe la historia anterior o no quiere saberla, y por lo tanto se encuentra con problemas nuevos, problemas de falta de conocimiento y de olvidarse, pensar que efectivamente no les interesa incluso la cuestión de la democracia. Piensa que la democracia es algo que
igualdad. Lo importante es el individualismo personalmente de cómo yo vivo. Claro, es una Europa muy complicada y ante eso, ¿qué se puede hacer? Frente a este esquema de reducción del multilateralismo, de reducción de lo que significa una gobernanza global en un continente en que evidentemente ha sido capaz de poner como cuestión fundamental lo que es la democracia. Surgiendo, por otro lado, una serie de fenómenos individualistas y nacionalistas. O sea, Europa ha intentado juntarse y ahora, sin embargo, en muchas ocasiones hay grupos que no quieren, que al contrario, defienden más su terruño que lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, frente a esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues la pérdida de la vigencia de las normas actuales, desde mi punto de vista, pues es una opción que ya planteó Borrell, que es el minilateralismo, forzar acuerdos entre Estados afines a los que deberíamos sumar de manera pragmática y gradual a otros países, incluso fundamentalmente a los que forman el sur global. Un ejemplo sería pasar, por ejemplo, que no se haya materializado en la reciente cumbre de Delhi, que los miembros del G20 acordaron la financiación de la transición verde, dado que son responsables del 80% de las emisiones globales, lo cual es una contradicción. Por un lado, son responsables de las emisiones globales y, por otro lado, intentamos que haya una transición verde. Pero es que somos conscientes de que si no hay una transición verde, esto se va al garete, ¿no? O sea, el cambio climático es también muy importante. Otra opción sería el unilateralismo concertado, ya usado para sacar adelante lo que han intentado los europeos, el Acuerdo de París sobre el clima de la agenda de las ODS, que consiste en que cada país se comprometen a unos objetivos y el acuerdo consiste en la suma de los compromisos unilaterales. Todo esto viene a ser, en resumen, el que, dado que el multilateralismo está reduciéndose, pues intentar ver cómo podemos formar una gobernanza de alguna forma en pequeñas escalas entre países. Bueno, este sería un esquema. Fijaros, y ahí sí que, si te recuerdas, en el año 2004, el Parlamento Europeo, del que entonces era presidente, como sabéis, Europa funciona Consejo, Comisión y Parlamento. Bueno, pues el que entonces formaba el Consejo, el primer presidente irlandés, que le tocaba la presidencia en aquel momento, en el 2004, que era ministro de Irlanda y presidente en turno de la Unión, en aquel momento, en el 2004, dio la bienvenida a 10 nuevos países, que son los que forman ahora ya los 27. Y él decía unas palabras que ahora parece que son de broma, ¿no? Decía, nunca debemos olvidar que de la guerra hemos hecho la paz, decía él, del odio, el respeto, de dictaduras, democracias, de la pobreza, prosperidad. Bueno, esas palabras que fueron muy bonitas en el 2004 en Europa, en el presidente del Consejo, pues fijaros si las pensáis, pues él decía, olvidar que la guerra hemos hecho la paz. Y sin embargo, desgraciadamente, Europa, aparte de la guerra de los Balcanes que se produjo en la década de los 90, pues ahora estamos en un conflicto que es la guerra de Ucrania y Rusia, con todas las justificaciones que quieras para Rusia, que es verdad que quizá cuando la perestroika, pues a lo mejor no fuimos conscientes de que algunos rusos se podían sentir marginados y a lo mejor había que haber tratado de alguna forma la perestroika de otra forma, ¿no? Yo recuerdo que cuando traje aquí algunas delegaciones rusas, pues Gorbachov para nosotros era magnífico, pero cuando ibas a Rusia veías que no era así la cosa, que para los rusos lo veían como que les estábamos dejando en un lugar secundario. Bueno, no lo sé, pero eso ya es pasado, pero sí que está claro que estamos viviendo un conflicto que lleva ya 3 años de guerra y que está muriendo mucha gente y que tiene derecho Ucrania a defender su territorio, pero está claro que habrá que buscar fórmulas de llegar a acuerdo. No parece ser que Putin esté por la labor, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Bueno, pues esas palabras de que había acabado la guerra si habíamos hecho la paz, que había acabado el odio, sin embargo, desgraciadamente, estamos viendo que en este momento cada vez más hay odio, incluso en nuestro país, que es un país, yo creo que en este momento estamos intentando, y yo creo que el presidente y el Consejo de Ministros lo está intentando, que haya una situación de tranquilidad y de entendimiento. Sin embargo, hay una polarización muy fuerte, o sea, cada vez hay más odio y hay quizá odio al que tú no consideras que es afín a ti y entonces ahora vuelve a empezar a plantearse que a veces no somos capaces de sentarnos, incluso en las familias, a dialogar, porque ya solamente sabes que piensa de otra forma y entonces tú ya te pones a la retaguardia, ¿no? O sea, el odio
y el odio al que consideras que es indiferente a ti, ¿no? El odio al emigrante, o sea, se ha creado un clima de que el emigrante no puede venir porque esto es tuyo, tu tierra, y si viene tiene que asimilarse a ti de tal forma que lo primero que le haces es que aprenda tu lengua, que aprenda tu forma de ser, pero no le entiendes como persona, ¿eh? Aparte del miedo que tienes a que piensas que te va a venir a quitar lo que consideras que es tuyo, ¿no? Bueno, ese odio cada vez está generando más, lo está usando cada vez más la ultraderecha, no solamente en todos los países europeos, lo está viendo, que el eslogan de los que no quieren avanzar es el eslogan, efectivamente, del miedo al otro, al emigrante, ¿no? Sin ser conscientes que Europa ha sido el continente que más hemos emigrado, o sea, y ahora todavía incluso los emigrantes que están llegando a Europa de África y de América son mínimos comparados con la emigración que hubo de Europa a América e incluso a países africanos. Bueno, por otro lado, el respeto, a veces algunos dicen, el respeto a las dictaduras, como si las dictaduras solucionasen los temas y lo único que funcionase fue el que tenga medios económicos, ¿no? Bueno, y se está poniendo en cuestión algo que es fundamental, que para que haya paz tiene que haber democracia y tiene que haber libertades. Bueno, pues hay mucha gente que el tema de la democracia lo pone en cuestión y se atreven a decirlo públicamente en los parlamentos, no solamente en el español, sino también fuera, ¿no? Bueno, pues está claro que para que la democracia funcione tiene que haber que haya una prosperidad y no haya unas discrepancias económicas, porque es verdad que si no se produce lo que he dicho anteriormente, una violencia directa, ¿no? Pero estamos en unos momentos muy complicados. Yo creo que en este momento Europa, fundamentalmente la Europa comunitaria, pues tiene varios retos, que es el reto de cómo hacemos que Europa sea capaz de afrontar la nueva digitalización, la nueva inteligencia artificial para seguir manteniendo el estado de bienestar. No parece que vaya por ahí las cosas porque desgraciadamente vemos que los grandes que dirigen todo el tema digital pues están en otra onda, están en la onda de que igual da la verdad que la mentira, están en la onda de engañar, con lo cual las generaciones jóvenes pues no tienen claro por dónde podemos caminar. Y entonces, hasta ahora, nosotros teníamos muy claro por qué habíamos luchado porque Europa fuese, y en este caso España como un país europeo, pues luchase por la democracia, por la libertad, y estaba muy claro que no queríamos una dictadura. Pero ahora en Europa tienen los mismos problemas que nos encontramos en España y España es el único país quizá europeo que mantiene el timón de la lucha por las libertades, la lucha por la democracia. Hay otros países que ya igual les da. O sea, que estamos viendo que países muy cercanos, que para nosotros eran ejemplo, bueno, pues en este momento está en cuestión la democracia y los grupos que están gobernando pues son grupos absolutamente que ponen en cuestión toda la conquista que hemos hecho durante estos años después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante, primero, que seamos conscientes de que la defensa de los derechos humanos y de las libertades no es algo que está fijo. Yo he puesto siempre ejemplo en el tema de las mujeres. Yo recuerdo que cuando estaba en el Parlamento Europeo y estaba entonces de comisaria una italiana, Emma Bonino, pues trajimos aquí a Emma Bonino para la defensa de las mujeres afganas. Y conseguimos, o sea, realmente pusimos por lo menos en el tapete y ellas el avance de las mujeres. Y sin embargo, en este momento en Afganistán hay un retroceso de las mujeres. O sea, yo estuve, me acuerdo, y era muy avanzado el tema de las mujeres en las universidades. Y sin embargo, están para atrás. Por lo tanto, estamos en un momento complicado, en un momento de tránsito en que se producen muchos cambios. Como os he dicho al principio, de un mundo multipolar, cada vez más reduciéndose el multilateralismo, de un mundo en que estaba muy claro cuáles eran los valores de la libertad, que había un binomio libertad-seguridad, pero efectivamente como binomio había que defender la seguridad, pero era clave la libertad, y un binomio también muy importante que es el valor de la persona frente a lo que significa el tema económico, ¿no? Y ahora estamos viendo personajes que salen a la luz pública pues en Estados Unidos, pero que no es Estados Unidos, sino que también se está produciendo en muchos países en que dicen cosas absolutamente increíbles y sin embargo
no pasa nada, ¿no? Y la gente joven que no lo ha vivido, pues evidentemente sigue pensando que, bueno, pues que igualdad, sálvese el que pueda. Y te encuentras fenómenos, como decía yo esta mañana a una periodista, bueno, pues como a grupos absolutamente sin ningún tipo de credibilidad y sin ningún tipo de valor, en que ponen en cuestión el voto pues a esas personas. Y el voto en este momento de los grupos ultraderechistas en toda Europa, y en España también, pues es el voto de jóvenes hombres que piensan que la igualdad entre hombres y mujeres les está haciendo perder poder, y se sienten empequeñecidos, y es el voto mayoritario que tienen, y el voto incluso de los emigrantes. Y yo le decía esta mañana a la gente mía del MPDL, o sea, es que el emigrante, una vez que entra, muchos de ellos, sobre todo si son algunos sudamericanos que salen de países como Venezuela, etcétera, votan a la ultraderecha. Entonces tú dices, oiga, pero si... No, yo ya estoy dentro, o sea, el que venga de atrás, que arree, diríamos, ¿no? O sea, ese ya no, o sea, yo voto porque yo ya estoy dentro y que se salve el que está dentro, ¿no? Y el de fuera ya no tiene ningún interés, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que este es un tema muy complicado. Por otro lado, es verdad que junto con esto hemos ido avanzando en derechos, o sea... en general en Europa se han puesto en cuestión el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. En España hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales, o sea, el que efectivamente, bueno, en la época mía, cuando yo empecé a ejercer de abogada, pues evidentemente el tema va muy unido, el problema sexual con el problema reproductivo, o sea que no había diferencia. Los hijos, el sexo no existía. Bueno, el problema de la igualdad de los hombres y de las mujeres lesbianas o gays, bueno, había en la cárcel de Carabanchel, yo he defendido a muchísima gente que estaba por su identidad personal, ¿no? Bueno, pues esto ahora parece que eso no ha existido, ¿no? Entonces, hay derechos nuevos, derechos humanos nuevos, que hay un librito que hicimos Federico y otro, Carlos Berzosa, director de la Universidad Complutense, Federico Mayor Zaragoza y yo misma, que planteábamos que había que hacer más que nunca la defensa de los derechos humanos, pero que hay derechos humanos nuevos que evidentemente también tenemos que seguir defendiéndolos, como es el derecho al cambio climático, como en contra del cambio climático que se está produciendo y, por tanto, de un desarrollo sostenible, pero el derecho a la memoria. O sea, los pueblos tienen derecho, y es un derecho humano, a saber cómo ha sido la situación de sus bisabuelos, tatarabuelos y qué es lo que ha pasado. Bueno, pues algo que quizá nosotros, los socialistas en su día, digo nosotros porque efectivamente a partir de los años 82, que es cuando empieza ya a desarrollarse la democracia, pues olvidamos la importancia que tenía la memoria para no volver a repetirla. Lo olvidamos en la educación que dimos a nuestros hijos y a los jóvenes, y olvidamos también hechos de que había una parte de que no era revanchismo, sino que tenían derecho a saber qué es lo que había pasado, porque si no lo sabían se podía volver a reproducir. Bueno, eso es la ley de memoria del 2007, corta, la del 2014 más amplia porque se ponen medios económicos, pero claro, tarde, vamos, tarde digo, tarde nunca, pero sí demasiado lejana, de tal forma que algunos la utilizan como que eso es únicamente revanchismo, ¿no? Bueno, y lo aprovechan, ¿no? Pero el derecho humano a la memoria es muy importante, a los locales de memoria. ¿Cómo se puede negar? Ya aterrizo a Madrid, ¿cómo se puede negar que la Puerta del Sol, en donde efectivamente, pues durante la dictadura fue un lugar en donde pasó muchísimos gente que fue torturada y que lo pasaron en los calabozos, ¿cómo se puede negar el ponerla una plaquita en que diga esto ha sido la Dirección General de la Seguridad Social de la Brigada Político-Social durante tantos años? Es algo que no acabas de entender. O sea, pero si es que eso es real, ¿por qué se niegan ustedes a ponerlo? Entonces se utiliza políticamente como diciendo, no, esto puede plantear problemas de entendimiento. No. El problema de entendimiento es que la gente, que algunos de sus familiares han pasado por allí, quisieran que se pusiese esa placa. Bueno, pues es un derecho humano nuevo, el derecho a la memoria, que yo creo que hay que reconocerlo, como es el derecho a la lucha contra el cambio climático, o como incluso el derecho a la eutanasia, en donde efectivamente el derecho humano a la vida es fundamental, pero también
es nuevo, si queréis, porque no se había visto antes, como también el derecho a que tú tengas una muerte digna si quieres, ¿no? O sea, que hay nuevos derechos, o el derecho incluso de cambio de sexo. O sea, todos esos temas son derechos humanos nuevos, sin olvidar los anteriores, o sea, que son fundamentales, o sea, los proclamados después de la Segunda Guerra Mundial, para defenderlos, pero también como nuevos derechos humanos. Bueno, yo creo que ahí Europa sí está avanzando, pero lo que está claro, y eso no lo podemos olvidar, es que cualquier paso que no avancemos puede ser retrocedido. En el tema de la mujer, en el tema de la lucha por los derechos humanos, si no avanzamos y no los defendemos, está claro que pueden volverse para atrás, como es el caso en Afganistán de las mujeres, como es el caso de muchos países que en este momento están poniéndose en cuestión. Incluso el tema de la pena de muerte. O sea, es una conquista de la lucha contra la pena de muerte, pero, sin embargo, evidentemente, hay en algunos países que ahora ya se está poniendo en cuestión que se puede, si eres un terrorista, te pueden ejecutar. Bueno, el tema del derecho en contra de la pena de muerte es muy importante. Yo, como tuve la suerte y la desgracia, digo la suerte porque vi de cerca lo que era la pena de muerte con las últimas ejecuciones en el año 75 en la defensa, que algunos no querían defenderles porque acusaban de que eran terroristas, pero yo tenía muy claro que contra la pena de muerte, ya fueses lo que fueses, tenías que oponerte, porque era un derecho fundamental el derecho a la vida y, por lo tanto, en contra de la pena de muerte. Otra cosa es que, evidentemente, hubiera condenas o lo que fuese, pero no la pena de muerte. Bueno, pues yo creo que en ese sentido está en revisión muchas cosas que creíamos que ya nos iban a poner en revisión y, sin embargo, se están poniendo en revisión. Por lo tanto, yo ahí sí que creo, y creo que hay que ser optimista, que efectivamente el mundo que estamos viviendo es un mundo en transición, un mundo complejo, un mundo en que creíamos que íbamos a ir avanzando, porque estamos avanzando tecnológicamente, pero que todos esos avances iban a ir para mejor desarrollo de la persona humana. Bueno, todo eso está en cuestión. Es más difícil, y eso se lo he dicho esta tarde a un periodista, para mí, cuando dicen algunos, por eso estoy en contra de algunos compañeros míos, que dicen que no, nosotros lo hicimos muy bien, no sé qué, era otro mundo y otra situación. Yo defiendo mucho a los jóvenes porque creo que lo tienen complicado, y creo que el mundo de ahora pues es más difícil que incluso el mío. El mío estaba muy claro los valores y lo que era luchar contra una dictadura, que era un horror, y que no quiero que la viva nadie, porque efectivamente no tenías libertad, que es lo más importante, y no tenías, por supuesto, forma de desarrollarte, pero evidentemente ahora está complicado, y lo tienen los jóvenes complicados, porque tienen que luchar contra una ola que está en este momento en todo el mundo, pues planteando los valores, cargárselos, pero cargárselos civilizadamente, o sea, pareciendo como que están defendiéndose la libertad, como dice muchas veces en mi comunidad la presidenta, la idea de la libertad la entiende de esa manera, o sea, cuando la libertad es otra cosa, o sea, es la posibilidad de que tú te puedas mover, e incluso que ella se pueda mover. Bueno, pues entonces yo creo que hay que, lo tienen complicado los jóvenes ahora, pero yo creo que también tenemos un mundo mejor en avances. Lo que no podemos hacer es que retrocedan. Y es verdad que está en un momento complicado, bueno, y que yo creo que hay que seguir adelante. Y por último, para acabar, pues yo quiero hacer un homenaje, desgraciado, a todas las personas que en este momento pues están sufriendo, para mí, un genocidio como es en el mundo, en este momento en Palestina. Yo conocí mucho esa zona porque he trabajado en la zona de Palestina, en Gaza, en Hebrón, en fin, en toda esa zona, y desgraciadamente pues estamos presenciando diariamente, como si no pasase nada, pues hoy han muerto 3, mañana mueren 4, como si eso nos parece poco. O sea, cuando ya dicen a veces han matado a tantos palestinos, ya empezamos a decir, uy, ¿cuántos? Pero como si eso fuese normal, no es normal. Evidentemente somos responsables todos de que eso se esté produciendo y seguramente la historia pues nos hará ser responsables si no actuamos. Evidentemente quizá se actúe tarde porque cuando está muy bien reconocer que haya 2 estados, pero para que haya 2 estados tiene que haber territorio. Si evidentemente ya hemos cometido el error en su día,
porque esto no viene de ahora, viene de hace 50 años, muy planificado, de qué es lo que se quiere, que desaparezca toda una zona en donde viven miles y miles de personas, familias palestinas. Bueno, a mí me parece que es un genocidio en que no podemos seguir callados, teníamos que ver cómo reaccionamos. Y este es un tema que Europa, que efectivamente, yo recuerdo cuando estaba en el Parlamento Europeo, había la comisión ECO, que fue creado por la Unión Europea para ayuda humanitaria, hacíamos ayuda humanitaria a los palestinos y ya entonces ya empezaban a haber algunos grupos sionistas que planteaban que la ayuda que llegaba pues era una ayuda que iba para actos terroristas y controlaban, o sea, si daba ayuda ECO para una ambulancia, pues pensaban que esa ambulancia podía ser era un instrumento a favor, en contra de los judíos que vivían allí, que ya empezaba a haber asentamientos de gente que llegaba allí y parecía que no hacían nada, pero iban colonizando todo el territorio. Bueno, yo creo que este es un tema que no podemos estar callados y que es un tema lamentable, porque estamos viendo a las figuras que cada día nos cuenta la prensa, de lo que nos cuentan, de como si aquello no pasase nada. Bueno, a mí me parece que este es un problema que yo pensaba, y optimistamente en el año 90, pues que después de la conferencia de paz de Oriente Medio, que fue propiciada por España, pero también por Europa, pues que íbamos a solucionar el tema, y sin embargo, pues en este momento estamos viendo que la solución es muy difícil. Pero que no sé cómo va a acabar la situación de Oriente Medio, fundamentalmente de esa zona. Hay un optimismo con el tema sirio, bueno, parece que sí, que empieza a plantearse, vamos a ver cómo acaba, pero en la zona de Palestina y toda esa zona está en una situación de un genocidio que ante nuestros ojos pues no podemos estar callados. Bueno, dicho todo eso, yo creo que hay que ser optimista, que no es fácil, pero sí que me parece que no, pero creo que en ese granito que os he dicho en algún momento que hay que hacer por conseguir la paz, bueno, pues que la paz es hija de la convivencia y de la educación y del diálogo, que tenemos que exigirlo y que tenemos que intentar ver cómo se mantiene, cómo se acaban con las guerras que están pendientes y cómo luchamos contra todos aquellos que intentan hacer, pues eso, equivocaciones, bulos y cosas que a veces no entiendes. Dices, pero bueno, ¿cómo te está diciendo este señor este bulo de que no vale para nada avances científicos o que el cambio climático no existe, que el mundo es otra cosa, que... Bueno, pues esos bulos hay que combatirlos. Y hay que combatirlos pues mediante el diálogo, mediante el apoyo y evidentemente no la crispación. Y desgraciadamente pues en todos sitios estamos viendo que se está produciendo a veces muchísima más crispación y menos diálogo. Bueno, dicho eso, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que todos seamos capaces de intentar dejar a nuestros hijos pues un mundo un poquitín mejor del que nos hemos encontrado y sobre todo que no perdamos la esperanza y no vayamos para atrás. Cualquier paso para atrás es un horror y estamos en un momento del mundo que está en peligro el que no se produzca un paso para atrás. Sobre todo yo lo diría a todas las mujeres que estáis aquí, porque hemos avanzado mucho, y a muchas que discuten a veces pensando que no hemos conseguido nada, pero hemos conseguido por lo menos llegar hasta aquí. Y a los hombres que no os sintáis acomplejados, porque no. Este es un mundo entre hombres y mujeres para conseguir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, pois moitísimas gracias, Paca, pola túa disertación. A verdade é que abriches moito o ámbito de ideas e de plantexamentos. En este sentido, bueno, pois vamos a darlle a voz a todos os ateneístas, a todos os asistentes para que poidan intervir en este acto. Sí. No solo por la conferencia de hoy, sino por todo lo que luchaste y aportaste, ¿no?, para conseguir la democracia en España. Bueno, y hablando de Europa, yo quería hacer una reflexión.
Yo me pongo un par de supuestos. Uno de ellos es, se instaura una dictadura, hay un golpe de Estado en un país europeo. En otra, las elecciones llevan a un neo o a una neofascista al poder. ¿Qué resortes tiene Europa para evitar esto? Sí, efectivamente es muy complicado, pero está claro que la forma mejor es la democracia, que la gente vote. Otra cosa es que seamos capaces de educar para que la gente vote valores y no horrores. Pero no tienes otra posibilidad. Yo creo que a veces nos hemos equivocado. O sea, yo pienso, sinceramente ya pensando en mi país, que es el que más conozco, bueno, pues que hemos fallado en temas de educación, que los jóvenes actuales pues quizá no les hemos explicado lo que era vivir en una dictadura, que no se soluciona con 100 actos y que no se soluciona de la noche a la mañana también metiéndoles miedo, porque yo me encontré el otro día que me pidieron en mi colegio, en el colegio de Loreto, que es un colegio en el centro de Madrid, que fuese a hablar a unos chicos de 17 años sobre cómo había sido la época mía de abogada y la época... Y me encontré que era difícil, porque es complicado explicarle. Ahora, hemos cometido el fallo que teníamos que habérselo explicado en la educación y diariamente, pero claro, en una charla tú no le puedes decir, oiga, mire usted, porque no lo entienden primero, o sea, porque ya han vivido en democracia y por lo tanto han vivido en democracia, han vivido los derechos de las mujeres, y yo explicarle que, mire usted, es que yo hasta los 25 años no era mayor de edad y mis compañeros eran a los 18, yo acabé la carrera y no podía defenderme a mí misma, podía defender a otros, a mí me echaron de un juzgado porque efectivamente no era un hombre bueno, como decía la ley de enjuiciamiento, era una mujer buena, como dijo el juez, y paralizó el juicio. O sea, no entra en la cabeza de la gente, O sea, es difícil explicárselo. Yo creo que hemos fallado en el tema educativo. Ahora, está claro que no puedes impedir que vote la gente. ¿Por qué votan? O sea, tú piensas... Bueno, ¿El golpe de Estado dices? Bueno, ya, es un horror. Ya. Pues Europa lo tiene complicado. Europa lo tiene complicado porque efectivamente, ahora me preguntaba el periodista el tema de Venezuela. Me decía, pero usted no cree que en Venezuela, Europa, me decía, tiene que hacer algo más. Yo creo sinceramente que no puede haber intromisión de un país en otro. Tiene que ser el propio país el que lo solucione. O sea, de hecho, nosotros hemos vivido, muchos de los que estáis aquí, porque todos sois jóvenes, pero en fin, los que somos menos jóvenes, pues hemos vivido los 30, 50 años de la dictadura y no solucionaban los temas desde fuera. Seguramente en la guerra sí. O sea, si no hubiera apoyado Mussolini y Hitler a Franco, seguramente la guerra no la habían ganado, no la había ganado Franco. En ese momento, hubiera apoyado a la República, o por lo menos no se hubieran metido, no que apoyara a la República, no hubiera ganado Franco. Eso está bastante comprobado. Ahora, una vez que ya está la dictadura, está claro que la única forma es interna, O sea, el movimiento sindical, el movimiento de mujeres, el movimiento asociativo, de fuera no te vienen a salvar. Entonces, el problema es lo mismo. Él me decía, ¿y ustedes en Venezuela? Pues mire usted, es un problema que tienen que solucionar los venezolanos, que no es fácil, porque se ha visto ahora con la toma de posesión de Maduro, ¿no? Que no ha sacado las actas, pero se ha declarado. Pero ¿cómo lo puedes solucionar de fuera? No reconociéndolo. O sea, pero tiene que ser un problema interno. Entonces, ¿Europa puede hacer algo si hay un golpe de Estado? Pues muy complicado, lo tiene muy complicado. Y en este momento, pues es verdad que ha cambiado el Parlamento. El Parlamento, cuando yo estuve, eran mayoritariamente socialistas, verdes, liberales y el Grupo Popular, y me acuerdo Le Pen, era una figura que estaba allí arriba y que parecía que era extraño, y sin embargo en Francia pues puede ser el primer partido, Francia y en otros países, ¿no? Bueno, y aquí no pensábamos que iba a surgir Vox, sinceramente, sabíamos que sí, que había mucha gente que estaba reclamando al dictador, pero no pensábamos que se iba a decir a algunos públicamente que se vivía mejor en dictadura que en democracia. Entonces, es un problema de que los demócratas luchemos porque no se pase para atrás, pero muy difícil, no puede parar un golpe de Estado. Pienso yo, pero en fin, es un tema que se está discutiendo.
De todas maneiras, dentro da Unión Europea, hai uns valores. Esos valores implicarían a exclusión dese país si dese país que está dentro da Unión Europea na súa función comunitaria. É dicir, lóxicamente, eso está así establecido, de tal maneira que España non pudo ingresar na Unión Europea precisamente porque non era un réximen democrático. Outra cuestión é que sucedería hoxe, a tenor do que nos decía Paca, da composición do Parlamento Europeo, para tratar de dulcificar ou tratar de endulzar a situación que se poda producir nun país europeo un golpe de Estado. Pero, evidentemente, en principio, as normas que establece a propia Comisión Europea implicaría a súa exclusión do réximen comunitario. Fíjate, perdón un momentito, fíjate que a mí me preocupa, o sea, lo que tú has dicho, pero me preocupa más el que en nosotros, en el Parlamento Europeo, los socialistas en ese momento, incluso con los populares, y yo coincidí con muchos compañeros del Partido Popular entonces, no vetábamos tanto como, por ejemplo, se ha producido ahora con la vicepresidenta Teresa Rivera, que es una chica que yo admiro, porque siempre ella ha dicho públicamente que era como si fuese yo su segunda madre, porque es verdad que yo la conocí cuando estaba en la tripa de su madre, y que es una chica muy lista, muy inteligente, y que ha puesto en el tapete político en España el tema del cambio climático. Bueno, entonces que se la haya vetado, que se haya dicho de ella y que se intente... Eso no era lógico, o sea que a mí eso todavía me preocupa más que en los países democráticos como es el nuestro, pues evidentemente la oposición utilice formas para oponerse al opositor a veces que no son éticos, o sea que no es posible, tú puedes oponerte a las ideas, pero ya tanto a las personas en muchas ocasiones exclusivamente por razones políticas no es normal, o sea eso me preocupa muchísimo más en el caso español, como me preocupa mucho más el que efectivamente la lucha de los tres poderes, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, pues ahora cada vez está menos claro. O sea, el poder judicial en muchas ocasiones está entrando introduciéndose en temas que no le corresponden como poder judicial, incluido en el tema de la memoria histórica. O sea, yo recuerdo que a mí me encargaron, perdonad que haga, me encargaron de la memoria democrática de Madrid y yo intenté que hubiera una comisión plural de historiadores también, que yo no lo soy, para estudiar un poco la historia de Madrid. Bueno, pues hicimos muchas cosas, está en un libro, aunque no se ha hecho caso y el actual alcalde de Madrid no lo hace caso, pero hicimos un librito que quedó ahí de cuáles sean lugares de memoria para Madrid, que era en mí lo que más me importaba. Pero hubo algunos que recurrieron un tema muy simple de las calles y algunos jueces entraron a ser historiadores, o sea, cosa que te digo, o sea, por ejemplo, la calle de Millán Astray. Bueno, pues mire usted, el general Millán Astray, por mucho que usted me diga, en fin, fue claro su historia y el papel fue el que llevó toda la prensa durante toda la dictadura, sobre todo al principio, el Radio Nacional, que era la única que había. Entonces, bueno, mire usted, no me diga usted que este señor no jugó un papel, porque no solamente lo juegan las armas, que lo juegan, pero lo juegan mucho también los medios de prensa y los medios de comunicación. Entonces hay algunos jueces en aquel momento, y ahora lo estamos viendo, bueno, pues que no hay tanta separación entre los tres poderes, ¿no? Bueno, a mí eso me parece que también es un tema importante para mantener la democracia, que yo creo que hay que mantenerla como sea, y explicar claramente a la gente joven la diferencia que hay entre ser demócratas y efectivamente lo que es el poder de la dictadura de un señor que no respeta ningún tipo de libertades o a un grupo que no respeta ningún tipo de libertades y no mantiene las diferencias entre los tres poderes, que es lo que puede permitir el que haya una democracia. ¿Más cuestiones que se puedan contestar? Bueno, yo haría una consideración y una pregunta a Paquita, porque Paquita en la facultad y para sus amistades no era ni Francisca ni Paca, era Paquita Sanquillo y tenía una melena negro azabache. Bien, en aquellos tiempos
que la mayoría pues estábamos en nuestras cosas. Yo mismo pues estaba en la música, en el teatro, y no nos dábamos cuenta de que un grupo, sobre todo de mujeres, 4 de ellas han salido en la serie esta de las abogadas, que por cierto ponían a Paquita Sauquillo fumando y no ha fumado en su vida, ¿eh? Y 3 de ellas, de mi propio curso, como eran Paquita Sauquillo, como era Manuela Carmena y como era Cristina Almeida, pues estaba Lola González Ruiz, más jovencita, y que ha tenido, pues, en fin, una vida desgraciada. Y yo insisto, en este momento tomaría la voz de mis compañeros para pedir perdón por no darnos cuenta que estas mujeres estaban creando algo extraordinario, que estaban trayendo la democracia a España. Porque la democracia no la hicieron algunos figurones puteros y revientacajas que firmaban papelotes en unos despachos insonorizados para que no se oyera la voz de la plebe, sino que lo han hecho personas como Paquita Sauquillo, como Manuela Carmena, como Cristina Almeida, como Lola González Ruiz, por nombrar a las más conocidas. No dudo que habrá más y Paquita podría dar cuenta de mucho de ello por lo que ha pasado. Y después de esta consideración y todo el cariño y todo el respeto que le tengo, yo le preguntaría una cosa. Paquita, has pasado por la cárcel, has visto morir a tu marido, luchador también infatigable, has visto morir un hijo, has visto morir asesinado por un fascismo horroroso a un hermano. Si has luchado como nadie, si volvieras a nacer y supieras que todo esto iba a pasar, ¿volverías a hacer lo mismo? Creo que ya sé la respuesta. ¿Volverías a hacerlo? Bueno, yo siempre digo que efectivamente he tenido 2 mochilas, pero todos tenemos 2 mochilas. Yo he tenido una mochila de mucha pena, que son un poco los hechos que ha contado Gerardo, pero también he tenido la mochila de la suerte de haberles tenido y de haber vivido lo que he vivido. O sea, entonces, bueno, pues la mochila dolorosa me acompaña con la mochila buena y entonces con eso vas caminando hasta el final, un poco lo que decía Federico, que hasta que te mueras tienes que seguir luchando por lo que creas. Yo creo que he tenido la suerte, primero, de conocerles a las 4 personas que tú has dicho, y tuve la suerte, la verdad, es de que la España de los años 60, que fue la que yo llegué a la universidad en el año 61 con estas 2 compañeras, Cristina y Manola, pues es verdad que fueron unos años muy ricos. Por eso cuando aquí se discute cuándo empezó la transición, bueno, la transición la hizo mucha gente, o sea, menos de la que muchos apuntan, pero la hizo gente. O sea, yo creo que jugó un papel muy importante el movimiento sindical, creando en el año 61 las comisiones obreras, en donde aglutinaron no solamente a gente del Partido Comunista, sino a gente que procedía de movimientos católicos, de la vanguardia obrera, de la JOC, etcétera. Yo procedía de ese mundo de la vanguardia, bueno, procedía de la universidad, pero estaba muy relacionada con la vanguardia obrera. Jugaron un papel muy importante en los movimientos ciudadanos, en las primeras asociaciones, pero las comisiones de barrio, en donde yo creo que jugaron un papel fundamental. Jugó un papel muy fundamental también muchos profesionales, o sea, los colegios profesionales, tanto de colegio de abogados como de ingenieros, como de arquitectos,
jugar un papel. O sea, que la transición la hizo bastante gente, ¿eh? Y yo tuve la suerte de vivir esos años, o sea, en el año 61, cuando yo llegué a la universidad, yo no venía de un mundo de los buenos y los malos, de los rojos y los azules, diríamos, ¿no? Y en la universidad para mí fue un cambio radical, ¿eh? Y es verdad que fue un cambio radical. También es verdad que fue un cambio radical en el mundo, fue la época del cambio de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, de la encíclica Mater Magistra, la encíclica Paz Interna. Yo tuve la suerte de tener de catedrático a Joaquín Rey Jiménez, igual que Gerardo, en primer curso, de un congreso que asistí, que fue donde conocí a mi marido, en Oviedo, que estaba Fuentes Quintana. Entonces empecé a darme cuenta de que el mundo no era como el que me habían explicado, ¿no? Entonces, eso tuve la suerte, y los años 60 en España fue, para mí, unos años muy interesantes. En la universidad jugó un papel muy importante. Por eso a mí la serie, que no han contado con nosotras, la han hecho, y me he enterado yo cuando ya estaba hecha la serie. Por eso es verdad que hay matices que no estoy de acuerdo, porque yo jamás he fumado, pero entonces fumaba todo el mundo. El cirujano que estaba operando estaba con el cigarro y operaba. O sea, entonces yo creo que la serie lo que han intentado es ponernos modernas. Yo tampoco era bailona, Cristina sí, Manola tampoco, tampoco Manola a su hija la llevaba y la traía, no, o sea, intentábamos conciliar, pero no, la niña no iba pasando de mano en mano. Eva, que es la hija de, bueno, tiene 2 hijos, la hija de Manola, ¿no? O sea, que los matices no son ciertos. Pero dicho eso, la serie lo que sí que tiene bueno es que cuenta acontecimientos muy importantes, porque es verdad, por lo menos en Madrid, pero jugó en toda España, porque hubo el estado de excepción del año 69, pues fue un estado de excepción que fue el segundo más importante, porque el del año 56, después, o sea, primero hubo la dictadura, en el 39, del 39 al 45, que es lo que yo creo que es más gordo, porque en guerra es un horror, ¿eh? Hicieron burradas seguramente todos los bandos, ¿eh? Porque en la guerra es la guerra, por eso hay que evitar las guerras. O sea, la guerra no soluciona la paz, sino al contrario, es la máxima destrucción. Pero del año 39 al año 46 hubo muchísimos asesinatos en España. Bueno, en la puerta del cementerio de Madrid, pues no solamente el de las 13 Rosas, sino muchos alcaldes, fundamentalmente alcaldes que eran maestros, porque fue lo que usó la República, fueron asesinados. Entonces, del 39 al 45 no tiene perdón la dictadura, porque era un gobierno ilegítimo desde mi punto de vista, pero era gobierno, o sea, tenía que controlar, y fue cuando más muertes hubo, o sea, incluso más asesinatos que le sacaban de las casas. Bueno, pero luego hubo hasta el 56, parecía, del 45, 46, 47 fue el último asesinado. Hasta el 56 parecía que aquello. El 56 hubo el estado de excepción pequeñito, que fue con un movimiento estudiantil que fue importante, pero en el año 69, con motivo del asesinato del estudiante Enrique Ruano, que es con lo que empieza la serie, pues efectivamente fue un estado de excepción en toda España, y que fueron todos los catedráticos fueron expulsados a diferentes sitios, incluido el caso de Óscar Alzaga, demócrata, o el caso de Gregorio Pérez Barba, el caso del que fue presidente de las Cortes. Bueno, fueron exilados a diferentes sitios. Y además a Enrique Ruano, desde mi punto de vista, le asesinaron 2 veces. Físicamente, el 20 de enero del 69, pero el 22 de enero del 69 salieron unos documentos en el periódico del ABC, mandado por el entonces ministro de Información y Turismo a la familia, bueno, a la familia, al periódico, pero luego se lo comunica a la familia, que la habían sacado de la casa. Entonces la asesinaron 2 veces, físicamente una, y moralmente la segunda, que para mí fue todavía más grave, ¿no? Entonces, el año 69 se produjo un movimiento muy importante estudiantil, entonces, que es con lo que empieza la serie. El segundo capítulo de la serie pues cuenta como efectivamente las comisiones obreras, que jugaron un papel muy importante a partir del año 61, y por repartir octavillas podían matarte, como fue el caso de un obrero que fue Patiño. Aunque no está demasiado bien tratado, pero le mataron por repartir 3 octavillas en Getafe. Bueno, entonces va contando diferentes acontecimientos que yo creo que sí que son importantes. Entonces, la pregunta tuya, pues mira, yo creo que volvería a hacerlo. Otra cosa es que no me gustaría que mi hermano el pequeño hubiera sido asesinado, y por supuesto el perder un hijo, pues si alguno habéis tenido la desgracia de perder un hijo, es lo peor que te puede pasar,
porque, bueno, eso es normal. En la Real Academia figura la palabra viudo, figura la palabra huérfano, pero no figura la pérdida de un hijo, porque no tiene nombre. Entonces, eso me hubiera gustado que no hubiera ocurrido. También es verdad que a partir de la muerte de Javi, como fue el de mi hijo, como fue dejarle tirado porque pensaban que era drogadicto, pues hubo en todos sus amigos y no gente, hubo una especie de revuelta, de decir, oiga, cuando vea usted una persona tirada, pregunte qué pasa, porque este chico ni es un borracho a lo mejor, sino que puede tener un problema de una diabetes, que tienes una bajada de glucosa, hipoglucosa, o sea, pregunte usted, no pase usted por allí sin fijarse en quién está tirado. Y yo, la verdad es que me pasa y muchas veces pregunto y me dice, oiga señora, que estoy... Bueno, pues ya ves que sea que él está tirado porque a lo mejor se ha tomado 3 copitas, pero si por casualidad no está una persona que necesita, no pases por él sin tal. Entonces, eso... Hubo gente que le valió. Pues repetiría. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis? ¿Otra cuestión? ¿No? Bueno, pues hay que seguir trabajando y cada uno de nosotros podemos hacer algo posible y sobre todo lo que hemos hecho lo hemos hecho, pero ahora lo importante es las generaciones actuales que son las que tienen que conseguir la paz y nosotros, las personas mayores, acompañarles. O sea, yo creo que no sentirnos que lo hemos hecho muy bien, porque cada generación tiene que hacer su papel. Y ahora lo tienen complicado, porque ahora a veces es que no sabes las noticias que te llegan, hay una situación nueva, que son todas las redes, y que a veces dices, madre mía, ¿por dónde llega esto? Y ya lo que nos viene de los vientos del otro lado, pues nos preocupa, o sea, a mí me preocupa. Algunos personajes que están ahora apareciendo como los líderes futuros del mundo. Entonces, bueno, ánimo porque tenemos que trabajar conjuntamente por la defensa del ser humano y como decía Federico, todos formamos parte de la comunidad y a esa comunidad hay que hacer que viva mejor. Muchas gracias.